Reforma integral urgente, tributaria o de ingresos, de austeridad o de recorte de gastos y de ampliación de política social. Miremos opciones de IVA para contribuir a la construcción del consenso mayoritario, para contribuir a la discusión. ¿Por qué la reforma? La pandemia ha afectado a fondo el tejido social de la nación. Hay desespero por la pobreza, por la pérdida de empleo y por la pérdida de porcentajes de ingreso en sectores de clase media. Las buenas respuestas del gobierno necesitan ampliaciones. Se requieren recursos de crédito con urgencia. El endeudamiento muy alto exige la definición de más ingresos tributarios y de un recorte fundamental del gasto innecesario del Estado. Menos Estado burocrático para tener más Estado social. ¿Qué tipo de reforma? Una reforma integral que incluya 3 elementos. Ingresos tributarios que no afecten la confianza de inversión, de aplicación escalonada, de ahorros, de austeridad, es así, de aplicación inmediata y sostenida en el tiempo, que en 6 años obtenga la reducción de 10 billones, 1% del PIB. Reforma de ampliación de apoyo a las políticas de empleo, de eliminación de la pobreza extrema y de acelerada reducción de la pobreza monetaria. Estas medidas sociales son un imperativo inmediato. Todo lo anterior, sin perjuicio de la venta de ISA de Ecopetrol, de la liquidación de activos decomisados al narcotráfico y de la recuperación del recaudo por el rebote positivo de la economía. Y ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles impuestos se deben elevar? La reforma del gobierno que redujo impuestos llevaba muy bien la economía hasta que empezó la pandemia. Hay ajustes en impuestos que permiten consensos. El tema controversial es el IVA, que demanda un acuerdo entre el gobierno y las bancadas que lo apoyan. Hagamos algunas referencias a estos impuestos. Impuestos menos controversiales. No parece difícil un consenso mayoritario para detener o aplazar beneficios que están en marcha. La tarifa de renta, que ha bajado del 37 al 32, podría aplazar el descenso al 30. El descuento del 100% del ICA que se paga a las ciudades y municipios, ya efectivo en un 50%, también podría posponer el descuento del otro 50%. Descuento porque eso que se paga por ICA se puede descontar de impuestos nacionales. El impuesto a personas naturales, el gravamen a dividendos y participaciones y a las altas pensiones ayudarían con algunos recursos. Seguramente se avanzará en impuestos ambientales y en gravar las compras por Internet. Veamos el tema de la controversia. Diferentes opciones de IVA. En la controversia sobre el IVA, he escuchado de varios expertos opciones que me permito resumir. Una opción, generalizar el IVA a la tarifa existente del 19%. No tendría aceptación, a pesar de que su cobro fuera escalonado en el tiempo y se anticipara la devolución a los sectores vulnerables. Afectaría a la clase media. Opción B. Un impuesto a las ventas, a todos los bienes y servicios de tarifa del 8%. Se devolvería a los sectores más pobres, pero generaría inflación. A diferencia del IVA,
La naturaleza del impuesto a las ventas excluye restar lo pagado en la cadena. El IVA al precio público de una camisa permite deducir el IVA que se pagó al comprar el textil, al comprar los botones, el hilo, etc. En el impuesto a las ventas no se permite esa resta. Entonces se acumularía el 8% pagado al comprar el textil, más la misma tarifa al comprar los botones, el hilo, etc. El impuesto final sería mucho más alto y empujaría una enorme carestía sobre el producto final. Otra opción de los expertos: aumentar la tarifa a los artículos suntuarios, mantener la tarifa del 19% a los bienes y servicios que se supone compran los ciudadanos de altos ingresos. El resto de los bienes y servicios quedaría con tarifa absolutamente menor. Habría devolución a los sectores vulnerables, aliviaría a la clase media en algunos consumos y compensaría la afectación en otros. Cálculos de profesores universitarios muestran que debería haber una meta de recaudo de IVA de 66 billones contra 44 billones que fue el recaudo aproximado de 2019. La factura electrónica ya en implementación ayudará mucho en control de la evasión, que sin modificaciones del IVA podría subir el recaudo a 52 billones. Otra forma de control de evasión sería la compra con tarjeta de crédito o de débito. Sería base para la devolución que llegaría a la misma cuenta de ahorros. Una gran compensación social sería la universidad pública gratuita hasta el estrato 3, con prevalencia de la enseñanza virtual. Que se construya el consenso entre el gobierno y las bancadas que lo apoyan.